Cuando bajamos de los árboles y tuvimos que caminar por la sabana, necesitábamos inventar la música. Nuestros pies solos no podían soportar el camino. Tallar un árbol, fabricar una flauta o colorear con magenta una caverna. Nuestro cerebro necesitó, desde hace mucho, decir algo más que tengo hambre. Aun cuando unos a otros nos peleemos por pan o por burdas cosas materiales, toda lucha de clases precisa de valor, humor, ingenio y fortaleza. Desde los Andes del sur, al que nuestros abuelos poblaron hace 13.000 años, supimos imitar el sonido de los vientos en nuestros sicuris. Inventamos 1000 carnavales para que las máquinas que traían los patrones no nos domestiquen. Supimos cantar e hilvanar con coplas en las casas de adobe donde ondeaban banderas blancas que desafiaban la disciplina laboral. Nuestro canto nos acompañó en la marcha por la vida y gritamos con sus cuerdas, volveremos. Andes lo que andes, tus pasos harán ritmos y tus manos grafitis en el cielo. Andes lo que andes, un podcast de cultura en sus múltiples manifestaciones. Bienvenidos. Hola, muy buenas a todos y a todas. Desde un rincón de los Andes les hablamos en este nuestro segundo programa, Andes lo que andes, un podcast de cultura. Muy buenas, José María. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vladimir? Feliz de estar de nuevo aquí. Bueno, hoy hemos preparado un programa que tiene una temática bastante atractiva, por lo menos para los que nos hemos dado la tarea de producir este programa, que refiere a la relación en general entre el cine y la música, y en particular vamos a abordar esta relación hablando de tres cimas con C, ¿no? del cine nacional, cimas en el sentido de estar en lo más alto de la producción cinematográfica nacional y que por supuesto ha traído aparejada grandes canciones. Sí, bueno, vamos a hacer un análisis de primero de cómo es que esta relación ha nacido en la creación del cine, ¿no? Bueno, sabemos que al principio del cine la relación era estrechamente funcional de la música y el cine, puesto que se la utilizaba para simplemente tapar el ruido que las máquinas proyectoras de entonces, que eran unas máquinas enormes que seguramente producían mucho ruido, la música cumplía la función de tapar el ruido ese para que la proyección no sea molestosa. Después, bueno, la relación esta ha cambiado a una relación un poco más respecto a la función misma del cine y era algo que apoyaba la imagen en el movimiento. Se ha utilizado conceptos de música como leitmotiv. Una de las películas cumbres, digamos, de este concepto es justamente la de Charles Chaplin, la del obrero, Tiempos modernos, en la cual se aplica, si ustedes van a ver, las transiciones cíclicas que tiene en la película la imagen, y tanto las escenas están muy bien relacionadas respecto a la música. Además de que toda la composición musical es completamente de Charles Chaplin. De Chaplin, sí, Chaplin era alguien que estaba, digamos, queriendo avanzar, era un teórico prácticamente del cine, estaba queriendo avanzar en esta relación. Esa es otra relación, una relación todavía recontra funcional, digamos, del cine. ¿Por qué digo funcional? Puesto que Adorno apunta en un estudio de cine y música que hace, de que
la imposibilidad de la música tener autonomía respecto a su creación la limitaba demasiado respecto a dónde la música había llegado hasta este entonces. Nosotros habíamos pasado ya toda la era del Renacimiento, estábamos entrando a la época moderna, había música nueva, etcétera. El jazz estaba gestando y el cine no le daba la posibilidad de todo el avance, digamos, técnico, tanto filosófico, no sé, de interpretación que la música había adquirido, dejar desenvolverse. Y eso causa, para más adelante, la siguiente etapa, digamos, es de que la industria musical genere esquemas de interpretación musical respecto a las películas, ¿no? Esto un poco se libera con la llegada de las famosas películas musicales, en las cuales la música era parte del relato. Entonces avanza un poco respecto a la autonomía de creación de la música, ¿no? Y bueno, hay un periodo que más o menos abarca desde el 50 hasta finales del 70, podemos decir, en el que prácticamente hay una lucha interna respecto a que la música pueda tener algún tipo de autonomía dentro del cine o no, o cumpla las funciones de la industria cinematográfica, que planteaba ciertos esquemas respecto a manipular las emociones del público, respecto a plantear situaciones de lluvia, por ejemplo. Había esquemas ya inscritos dentro y que no se podían salir por ningún modo de los esquemas que se habían quedado hasta ese entonces. Prácticamente esta lucha interna en la industria cinematográfica confluye, podemos decir, a nuestros tiempos en el triunfo de la industria cultural. Por eso las películas actuales meten hits que se alimentan para su venta de la película, y la película se alimenta de los hits para la venta. O sea, la lógica es funcional, mercantilista respecto a eso. Obviamente de que no es un esquema cerrado, es contradictorio. Hay muchos intentos como el de Kusturica, por ejemplo, interesantes de llevar más allá el relato musical, digamos, en el cine. Pero lo que podemos decir es de que esta relación es muy interesante, que obviamente no es horizontal. Los esquemas que estamos haciendo solamente es para sentar más o menos un plano en el cual nos vamos a mover, pero esta relación es muy interesante, apasionante de estudiar. Claro, actualmente hay una fuerte tendencia, como tú decías, a establecer una suerte de mercados que se puedan aperturar en una película, ya sea tanto a través de los hits musicales como a través del éxito cinematográfico que ha construido la industria sobre alguna película. Es decir, sale una película famosa y al mismo tiempo la industria invierte para que las canciones que han sido coladas en la película tengan, digamos, el mismo éxito de difusión y comercialización. En ambos casos estamos hablando de una utilización completamente instrumental, no tanto del cine como de la música, y que por supuesto en términos generales pervierten la autonomía artística, pervierten la capacidad y habilidad, digámoslo así, a nivel de producción en ambas instancias, y por supuesto degrada el producto, ¿no?, hacia un espacio de instrumentalización del arte, que tiene incidencia directa, por supuesto, sobre la conciencia y la subjetividad de la gente, del consumidor, ¿no? Sí, eso respecto a lo que la música ha llegado prácticamente autónomamente, ¿no? O sea, Adorno plantea de que la caricaturesca, digamos, muestra técnica de la música en el cine respecto a lo que se ha hecho hasta ahora es realmente un chiste, ¿no? Podemos nombrar miles de películas en las cuales se utilizan estos esquemas, pero también películas que han hecho el intento de un tanto romper estos esquemas, ¿no? Que es una tarea difícil, que por si acaso no es una tarea que se plantea solamente en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?,
Es una tarea que se ha pensado desde los fundadores del cine, como Eisenstein. Eisenstein tiene un libro que se llama Teoría Estética, en la cual ya reflexiona cuál es esta relación realmente. De esa relación abordada de una forma compleja, digamos, tratando de escapar a los cánones y a la estandarización de la industria cultural, que generalmente tiene como resultados basura musical, basura cinematográfica. Queremos escaparnos, queremos generar una vía de escape hacia momentos, en este caso, de la historia del cine y de la música nacional, que han tenido su gran sensibilidad de demostrarnos que esta relación compleja entre la visualidad del cine y la sonoridad musical puede ser posible de manera muy productiva, de una manera muy eficaz, de una manera muy crítica, y que amplíe la percepción del que está viendo la película en este caso. ¿De qué películas vamos a hablar hoy día? Solamente presentamos, porque en todo el programa nos vamos a dedicar a desarrollar esa relación de cine y música, pero concretada en 3 películas, yo digo, parte de las cumbres del cine nacional. Sí, vamos a hablar de Yaguarmaicu, de Jorge Sanginés. Vamos a hablar de Mina Lasca, de Jorge Ruiz, ellos dos bolivianos, y vamos a hablar de una película argentina-boliviana que se llama Misión Cerca del Cielo o Crimen sin Castigo, de Jorge Mistral. Estas 3 películas las hemos escogido porque representan una intersección perpendicular entre una evolución interesante en los 60s del cine y de la música boliviana. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un tema que es parte del soundtrack de Yaguarmaicu, un tema interpretado por el gran Alfredo Domínguez, que se llama, en realidad, tema de guitarra 1. Vamos. Bien, antes de entrar al tratamiento en sí de las 3 películas que hemos escogido para analizar la relación entre cine y música, quisiéramos hacer una caracterización general de esta relación en el proceso histórico, digamos así, del cine boliviano. Yo podría decir que es importante el tema porque el cine boliviano en tanto ha tenido siempre no siempre, pero digamos constantemente una intención de mostrar la riqueza cultural, la diversidad étnica de nuestro país. Necesariamente esta imagen de Bolivia que ha tratado de exportar, digamos, el cine boliviano, ha tenido que estar acompañada por su también variedad musical, ¿no? ¿Qué podríamos decir entonces acerca de esta relación que ha tenido el cine y la música en el cine boliviano? Bueno, primero lo que tenemos que decir es de que el cine ha evolucionado prácticamente no alejado de los procesos históricos que en la cultura en general en Bolivia han significado importantes. Por eso creo que es clave dividir, digamos, en 3 etapas el progreso del cine boliviano. La primera etapa está marcada antes de la primera mitad del siglo XX, en la cual el cine silente es el que ha reinado en el país y bueno, por ende no ha tenido ni siquiera la participación de la música como un apoyo ahí,
sino que era cine totalmente silencioso, pese a que, por ejemplo, encontrando esta película Wara Wara recientemente han encontrado las partituras de esta película, entonces, es decir, la intención de la película era que tenga ese cine, ¿no? Música y además. Pero bueno, después ya con la aparición del cine sonoro en el país, y además que encuentra su cumbre en la década de los 60, hay, como decía antes, una intersección muy interesante entre el desarrollo de la música propiamente boliviana, además de la música, podríamos decir, de la academia, la música clásica, con el cine boliviano. En una tradición, digamos, histórica del cine boliviano, que es importante, pero obviamente no tiene la suficientemente fuerza como para consolidarse como un arte, digamos, que haya marcado mucha época en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Pero sí lo ha hecho en la segunda mitad del siglo XX, y es a lo que se considera, digamos, el cine boliviano fundacional, que prácticamente, comparado, digamos, con la tercera etapa, aún no ha sido superado, aún se sigue estudiando, sigue permaneciendo como, digamos, como el cine boliviano por excelencia, bandera, ¿no? Entonces, y la relación con la música ha sido en esa época de especial consideración, porque si bien no se tenía la tradición de la discusión esta de cómo debe ser esa relación, representa un producto inconsciente demasiado profundo y además muy muy interesante para llegar a concluir cómo ha sido la construcción de esta obra. Hoy, por ejemplo, solo para dar un vistazo, es imposible pensar de que una película boliviana tenga la capacidad para generar la sonoridad, tanto técnica como también en interpretación de lo que ha significado el soundtrack de Yahuatmalco, de Mina Lasca o del propio Crimen sin Castigo. Bueno, vamos a ir con un segundo tema. Es un tema que está en Mina Lasca, una interpretación de composición de Alberto Villalpando, referido a la protagonista de la película, Jenny. Vamos con Jenny.
Bueno, continuamos con nuestro podcast. Estamos viendo la relación entre el cine y la música y estamos tratando de abordarlo a través de tres grandes películas del cine nacional. Vamos a empezar con una de las más potentes que ha producido la historia de nuestro cine, que es Yaguar Malcu, presentado en 1969, cuyo director es Jorge Sanginés, que siempre ha tenido una regularidad en la calidad de sus filmes, quizás salvo los últimos dos que son contemporáneos, que digamos hay que ponerlos como excepciones dentro de la regla, porque lo que ha producido durante los años 60, 70 y 80 Sanginés ha sido siempre por encima de lo bueno. Yaguar Malcu no es la excepción. Está situado en el marco de una enorme contradicción en Bolivia entre, digamos, para ponerlo en términos clásicos, entre la nación oprimida y la nación opresora, ¿no? Trata sobre la historia de una comunidad quechua que está siendo invadida literalmente por los famosos cuerpos de paz o cuerpos del progreso que había enviado a manera de ayuda, entre comillas, Estados Unidos, utilizando por supuesto el vehículo que les permitían las dictaduras militares, en este caso sobre todo la dictadura de Barrientos en Bolivia, y que utilizaban dichas misiones imperialistas para esterilizar a las mujeres, o incluso cometer delitos mucho más graves y desastrosos, como el mismo genocidio, ¿no? El mismo asesinato. En ese sentido, la película es una fuerte denuncia contra estos cuerpos de paz, ese papel genocida de control social que estaban cometiendo a través del gobierno militar los tentáculos del país del norte, y que además fue tan potente la denuncia que hizo Sanginés a través de Yaguar Malcu, que tuvo sus efectos políticos inmediatos, porque en 1970, ya con el gobierno de Torres, que era un gobierno que digamos que recibía muy fuerte presión popular, producto de un ascenso político de los sectores obreros y populares en nuestro país, terminó expulsando a los cuerpos de paz e incluso que tuvo sus repercusiones en la misma medida entiendo en Perú. En ese sentido, la función política del cine de Sanginés, en el caso de Yaguar Malcu, es bastante poderosa. Ya en la trama, lo que hay que mencionar es que de una manera muy ágil, de una manera muy inteligente, Sanginés nos muestra las relaciones entre el indio, ¿no? El individuo o los sujetos de las comunidades indígenas, mejor así, con las ciudades, con las otras clases sociales que habitan las ciudades, los mismos sectores populares, cholos, ¿no? Que tienen ya una distancia y una visión más pragmática, utilitaria respecto al indio, la clase media blancoide, digámoslo así, y los mismos sectores de élite de una clase media ya llegando hacia la burguesía, que tienen una relación por supuesto de absoluta, por lo menos en el mejor de los casos, paternidad y paternalismo hacia los indios migrantes que habitan las ciudades bolivianas. Esta relación por supuesto que no se ha modificado en lo absoluto hasta ahora, y que te muestra cosas que te hacen pensar la Bolivia incluso del 2018, la Bolivia del siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, un indio baleado por el ejército que va a un hospital público y que muere porque no tiene dinero para comprar sangre, para comprarse remedios. Entonces es una situación absolutamente contemporánea y actual en esta Bolivia, que es retratada en los años 60, pero que tiene todavía su fuerza de interpelarnos precisamente por su actualidad. Sí, la película, como has planteado, es de entre las tres, coincido contigo, digamos, potente respecto al relato,
a los medios técnicos que utiliza y obviamente a lo que hemos venido a hablar, que es la música. ¿Por qué digo esto? Porque esto que tú relatas, es decir, creo yo que en realidad se divide en dos tipos de relatos la película. Por uno es la comunidad indígena y por otro esa relación, digamos, que está subyacente entre el indio, la nación oprimida, con las otras clases sociales, ¿no? Pero además que ambos espacios, digamos, la comunidad indígena, que es una narración o un relato que tú has dicho, tiene su propia sonoridad en la película. Exactamente. Y al pasar al otro espacio adquiere también su propia sonoridad en la película, y esa es una de las cosas, digamos, más fuertes que uno puede apreciar. Sí, para hacer un esquema, porque es así como podemos entenderlo mejor, prácticamente la sonoridad de la película se divide en tres espacios. La primera es una música comunitaria, en la que prácticamente es las grabaciones de la comunidad misma donde se ha filmado la película. Hay música autóctona, comunitaria. Vale decir, perdón que te corte, un paréntesis muy breve, los actores que utiliza Yaguar Malcu, por lo menos los que vienen de las comunidades, que son además los actores principales de la narración fílmica, son actores no profesionales, y son extraídos ellos de las mismas comunidades donde se filmó y se grabó la música de estos colectivos. Sí, esa relación justamente yo creo que contradictoria, es decir, no solamente actores no profesionales y también actores profesionales, sino también de músicos profesionales y músicos no profesionales, es que hace del relato tan poderoso, y en la relación cine-música lo hace una cosa extraordinaria. Hay la música autóctona, que es comunitaria, donde prácticamente no hay la estrellita, digamos, o el artista individual, que sí está reflejado en la música criolla. Por ejemplo, está Alfredo Domínguez. Obviamente esto que digo no quiere decir de que Alfredo Domínguez haya sido un hecho a la estrella, ¿no? Era un tipo muy humilde, etcétera, sino que prácticamente es la formación de hacer música en el capitalismo de manera individual y no comunitaria como en la vieja comunidad indígena. Claro. Y lo mismo pasa en la composición de la música académica que hay en la película, que es el tercer espacio, o sea, autóctona, criollo y académica, que es Alberto Villalpando, que hace una música clásica, que si vemos su interrelación y si hacemos una simbiosis de todo esto, prácticamente plantea una música que es la que propone Adorno para el cine, ¿no? Es un relato prácticamente vivido, construido a partir de que por este tiempo, por esta película, digo, de la relación de los actores naturales, inconscientes, pero también de los actores conscientes. Pero esta relación tiene que prácticamente, yo creo que en un futuro, parir una relación consciente de construcción de la música natural, de comunidad, etcétera, y no tan individual. Es esta relación tan profunda que se da entre el cine y la música en Yaguar Malcu y con su soundtrack, que además, como dato, ha sido editado en un disco de vinilo en 1970 por la empresa Lira, en la cual está dividido, pero hay un tercer espacio más que no está reflejado en el disco, pero sí en la película. Hay música nueva, olera sonando, que esa es la relación ya de esta Bolivia profundamente indígena y además con sus rasgos modernos, con la música mucho más moderna de la época, ¿no? Suena a Born to be Wild, sí, pero interpretada por los Climax de Bolivia. Exacto. Bueno, es genial, por eso. Born to be Wild de Steppenwolf. Es genial porque toda esta música estaba hirviendo en la realidad boliviana. Claro. Y se viene a juntar con lo mejor del cine boliviano. Claro. De una manera natural. No de una manera académica, forzada, pensada, etcétera, pero crea un producto realmente digno de hacer una tesis de sociología del arte solamente esta película y su música, por ejemplo, ¿no? Aunque habría que discutir, por lo menos para los que tenemos una vena rockera, el hecho de que la película te muestra que la nueva ola venía de mano de la penetración imperialista.
y que se quedaba en esos círculos, algo que por lo menos es discutible. Ahora, pero esa época yo creo que sí, porque en realidad esa música moderna estaba centrada en las clases que viajaban a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Climax era eso. O sea, eran chicos que habían viajado a Estados Unidos, habían podido comprar instrumentos electrónicos, etcétera, ¿no? La fuerza en esa época, o sea, yo no quiero menospreciar la música nueva olera, que me encanta, pero la fuerza en esa época estaba en el folclore boliviano. Por eso, con mucho más presencia están Gilbert Fabré y Alfredo Domínguez, digamos, en esta relación. Quiero además apuntar dos ejemplos para no solamente dejar en general esta relación de fuerza que digo entre la música y el cine en Yaguarmalcu. Hay dos ejemplos, si recuerdan, para los que van a ver o ya han visto, hay una escena en la que la pareja esta que tiene el problema está enterrando, el problema de la fertilidad, está enterrando unos idolillos de barro en la tierra como una muestra panteísta, digamos, de pedirle fertilidad a la tierra. Claro, suben al cerro y cavan un hueco y entierran unos idolillos, ¿no? Unos pequeños ídolos para solicitar la fertilidad que no llegaba, porque bueno, la película después nos va a avisar que era toda una estrategia de los cuerpos de paz de esterilizar a las mujeres indígenas. Esa escena está acolchonada por un tema que se llama pilco, que es una quena, una flauta andina que va sonando mientras hacen el enterramiento de los ídolos. Una quena que la vamos a escuchar posteriormente, que es muy parecida, digamos, al estilo del Manchaypuito, pero que es un tema tradicional y ancestral dentro de la comunidad indígena. ¿Y qué es pilco? Que tiene que ver justamente con el pedido de fertilidad a la Pachamama de tierra. Entonces, la relación ahí es poderosa, ¿no? Aumenta el significado de la fotografía, de la escena, del relato que se está viendo, más la música, tienen prácticamente un sentido muy profundo. Y además hace lo que toda obra de arte debe hacer, es decir, abrirte a la investigación. Exacto. De sus significados. No te dan todo digerido, sino que te abren a la necesidad de explorar lo que puede estar detrás, incluso de un sonido como el de la hermosa quena que interpreta el gran Gilbert Fabré. O muy intuitivamente te hace sentir aquello que hay esa relación esencial entre la música y la imagen. Si es que no supiéramos de esto, uno sabe que esa escena es poderosa porque se acuerda inmediatamente de la escena aquella. Y no solamente por la imagen, sino por la música misma. La música vuelve a sonar en nuestro cerebro una vez que pensamos en aquello. Otro ejemplo que quería poner es, justamente cuando están tratando el tema de expulsar en realidad ajusticiarlos a los gringos estos que habían hecho el proceso de esterilización. Claro, en determinada parte, solamente para contextualizar, la comunidad se da cuenta de que no era un fenómeno natural, no era una maldición de los dioses la esterilidad de las mujeres y la muerte de las guaguas, sino que era algo que había planificado y diseñado estos cuerpos de paz, estos gringos que habían venido a título de ayuda, que habían construido un centro maternológico en la comunidad. Y entonces deciden tomar en sus manos la solución del problema y visitar a los gringos estos responsables de la esterilización de semejante crimen. Y en ese momento suena... ¿Qué música nos ibas a decir? Justamente ahí suena un tema que se llama Mecalo, interpretado por Ignacio Quispe, que hace referencia a un dios que anda atormentado entre las sombras porque un día se embriagó y dejó que le arrebataran todas las riquezas que pertenecían a su pueblo. Entonces esto cabe igual que Pilco, en el tema de Pilco, de que la comunidad se sentía arrebatada por un tema fundamental a su vida, que era la fertilidad, la necesidad de tener hijos. Para la comunidad no es lo mismo que para el hombre de la ciudad tener un hijo. Para la comunidad es una bendición, para la comunidad es más fuerza para que ésta sobreviva. Entonces, como un dios enfurecido, actúa la comunidad y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pero además, en determinado momento, aparte de que, claro, la reproducción biológica tiene
tiene efectos en la reproducción social de la comunidad. A mí me interesa una escena en la que los mismos comunarios reivindican la fertilidad como una necesidad histórica del no aniquilamiento de su nación, Claro. de la no extinción de su pueblo. Frente a los planes de los opresores de querer extinguirlos, reivindican su existencia como pueblo, como nación, y me parece que es un enfoque bastante profundo, bastante fuerte que le da la película a este problema. Sí, está planteada ahí la lucha que han llevado desde la colonia, ¿no? Uh-huh. O sea, las comunidades de Bolivia sobreviven bajo esa idea que tú estás planteando. Bueno, justamente ahora vamos a ir a escuchar estos dos temas. Primero va Pilco y luego Mecalo. Pilco interpretado por el gran Gilbert Fabre, que por si acaso aparece en la película, en la escena esa que están teniendo en la embajada norteamericana cuando va a pedirle sangre el hermano del indígena que está agonizando. Gilbert Fabre está en esa escena. En el almuerzo de ricachones en una suerte de country club donde juegan tenis. A ver, un poco para contextualizar otra vez, para que un poco el que escucha recuerde si es que lo ha visto, o si no ha visto puede imaginarse mejor. Hay una escena en la que los ricos de Bolivia están, entre ellos los que gobiernan, están reunidos en una cena de lujo y están hablando sobre la salud pública en Bolivia, mientras los indígenas asesinados por sus propios gobiernos están desangrándose en los hospitales públicos, que no tienen nada de públicos, sino que son el lugar donde sálvese el que tiene dinero. Y uno de los indígenas va a interpelarlos, hace presencia bastante incómoda. Imagínense en los años 60 en La Paz de los blancos, en la zona sur, aparecer como todo un cholo, ¿no? Es decir, un indígena con vestimenta urbana en un almuerzo de ricos. Es lo más incómodo que les podría haber sucedido, y esa escena de mucha incomodidad, mucha tensión entre las clases está presente en la película. Y en la mesa, nos comentaba José María, aparece como actor, porque daba, ¿no? Gilbert Fabre era francés, como actor suizo. Gilbert aparece como uno de los comensales de la cena de los ricos, y que más allá de esa anécdota, de esa participación de él secundaria, va a interpretar esta hermosa canción denominada Pilco. Y inmediatamente vamos con Mecalo, el dios que habíamos hablado, interpretado por Ignacio Quispe.
ahí estaba Pilco y Mecalo del soundtrack de la película Yaguarmalco. Y bueno, continuamos con Andes lo que Andes. Ahora vamos a hablar de una segunda película que habíamos anunciado, que es Minalaska, dirigida por el gran Jorge Ruiz, un director fundamental en el cine boliviano. Esta película es un relato sobre Jenny Smith, una reportera norteamericana que hace una travesía de aventura en busca de su abuelo, y bueno, que viaja con Hugo Roncal, que es el villano de la película, y se encuentran hay el relato de cómo su abuelo había llegado a Bolivia y hace un viaje espectacular desde el altiplano, pasando por la cumbre, bajando a los Yungas y a la Amazonía boliviana. En realidad la película fue concebida como un intento un poco más comercial de mostrar al país en sus distintas manifestaciones geográficas. Por eso, para los que han visto la película y los que no, es una manifestación fotográfica genial de los paisajes bolivianos, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene esa vena que Jorge Ruiz había adquirido en Vuelve Sebastiana, que es un carácter de relato antropológico de la comunidad tanto en el altiplano y la comunidad más amazónica. La música está interpretada por el trío, que está compuesto por Ernesto Cabur, Gilbert Fabré y Alfredo Domínguez, y además por música compuesta por Alberto Villalpando, que es ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Gerard Brown. Lo que podemos decir y contar sobre esta película son unas anécdotas demasiado trágicas, digamos. Primero es de que la película se filmó en 1952 y que cuando mandaron las latas de los negativos a revelarlos a una empresa norteamericana en Nueva York, esta empresa se quemó. Para Jorge Ruiz eso fue una noticia tristísima. Pensaba que lo había perdido la película, pero el 64 más o menos recibe una llamada diciendo de que habían encontrado 3 o 4 latas de los negativos que había mandado de la Nueva York. Los recibe y vuelve a rearmar la película, porque obviamente no estaban toda la filmación que él había hecho. Hace un nuevo guión, por eso se va a notar algunos supuestos errores en la película. Mientras la gente está hablando, hay un relato en off que va contando la historia. En realidad esa es la reconstrucción de la película que se hizo y se la presentó en 1968. Pero de ahí tiene otra trágica historia. En 1968, puesto de que no había mucho apoyo todavía en el cine nacional y no había copado el gasto que había significado esta película, Jorge Ruiz le confía a José María Velasco, que era un músico boliviano que estaba viajando a Estados Unidos, los originales de la película para que la vaya a vender a Estados Unidos. Y bueno, el tipo se apropia y esto desaparece hasta 1997, que es reestrenada la película. Es decir, hay un hueco entre el 68 y el 97 que Minalaska no se ha visto en ningún lado, y se la recupera, se la restaura, que costó un montón de plata, gracias. Y se la vuelve a presentar. Y se la vuelve a presentar en 1997. Justo cuando su co-guionista estaba como presidente de Bolivia. Sí, justamente el co-guionista era Gonzalo Sánchez de Lozada, para sorpresa de muchos, pero bueno, el tipo tenía esa vena medio hippie, aventurera, dice, por eso se emprendió en el viaje incluso de la filmación, y además el tipo reescribió el guión seguramente en los 60 junto a Ruiz para reconstruir esta película. Claro, porque como tú dices, Minalaska se nota que su intención es mostrar una suerte de postal o postales sobre Bolivia, ¿no? Es un recorrido de aventurero criollo y otro aventurero norteamericano en busca de la famosa riqueza a través del mineral, ¿no? Primero van a las minas de los Andes, donde no tienen éxito porque tienen conflictos con las comunidades,
después van a buscar a las minas de oro en la Amazonía, en los yungas más precisamente, donde se encuentran con una realidad brutal de explotación, de expoliación, de relaciones hasta delincuenciales entre las personas. La fuerza de la película no reside en la narración misma, en la historia, sino en la fotografía, en la musicalidad y sonoridad de lo que uno va atravesando en el viaje de los aventureros a través de los caminos bolivianos, y por supuesto en la gran producción, yo diría, fotográfica y también sonora de Mina Lasca. Vámonos a la producción sonora. ¿Qué tenemos para decir ahí? Sí, justamente la fuerza donde la música actúa, esta vez no es en el relato literario, digamos, de la película, porque para muchos críticos esta película es fofa, pero en realidad hay un relato de imagen muy fuerte en la película, ¿no? Además, no olvidemos el relato antropológico también. No sé si es que se recuerda, o para los que no han visto, hay un relato de cómo funciona la comunidad altiplánica, ¿no? La comunidad andina, y hay un relato también de cómo funciona la comunidad amazónica, en sus distintas organizaciones, en su manera de decidir los temas, etcétera. Por ejemplo, cómo las dos comunidades en conflicto respecto a la mina definen el tema de la propiedad de la mina, si se va a explotar o no va a explotar. Para la visión, digamos, occidental es bárbara, pero en realidad era una práctica comunitaria legal, digamos. Dentro de ahí se tiran a piedrazos, bueno, y el que cae primero es el que pierde, digamos, ¿no? Respecto a la decisión. Pero además, si tú me haces Mina Lasca ahora 2018, y yo concuerdo en que puede quedar un resultado superficial, chabacano, pero si me haces Mina Lasca en 1969, no voy a estar de acuerdo con eso, porque la producción nacional estaba lejísimos de tener un acercamiento más o menos sensato, con muchas prácticas culturales, con mucho de la geografía nacional. ¿Cuántos bolivianos el 69, para no decir extranjeros, bolivianos el 69, les parecía absolutamente inédito, desconocido lo que sucedía en los yungas, lo que sucedía en la Amazonía boliviana? Entonces, los méritos que tiene Mina Lasca en tanto el contenido que trata de mostrar, a mí me parecen para la época resaltables. Y en cuanto a su calidad técnica, todavía tiene algunos puntos a favor, digamos. Muchísimos, yo diría. Bueno, para mí la escena impresionante respecto a los temas técnicos es ese descenso que hacen por el río Beni, justamente cuando están trasladando el oro a fuerza de la presión del lumpen instalado en la explotación del oro para no pagar impuestos, etcétera. O sea, es impensable ahora sin tener un montón de dinero. Yo no entiendo cómo en esa época, con esas cámaras, etcétera, han logrado semejante obra fotográfica, además de acción. Y bueno, además de que la música solidifica este intento de mostrar la escena boliviana, es decir, los paisajes. Si nosotros recorremos, por ejemplo, los temas La Quebrada, Tierra Camba, que toca el trío Cabur, Domínguez y Fabré, bueno, le dan fuerza, ¿no?, a aquel gran paisaje boliviano retratado en Mina Lasca. Para mí es una gran película Mina Lasca desde el punto de vista artesanal, técnico, que Jorge Ruiz siempre decía, porque era un tipo que decía: yo hago cine artesanal en realidad, pero hacía un cine artesanal de mucha calidad, tanto pensando la música como la imagen que quería transmitir. ¿Qué vamos a escuchar de Mina Lasca? Bueno, vamos a escuchar dos temas, uno que es el tema de la mina, de Alberto Villalpando, y justamente La Quebrada, del trío Domínguez, Cabur y Fabré. Vamos con La Quebrada primero.
Bueno, vamos a empezar con la tercera película, que es una producción argentina y boliviana dirigida por Jorge Mistral, que en la película también que vamos a relatar, sobre todo en cuanto a analizar la relación entre música y cine, que se llama Crimen sin Olvido, el mismo Jorge Mistral, que hizo de director de la película, también actuó como protagonista principal de ella. Es una película basada en una trama que tiene cosas interesantes, que es el tema del caso Eichmann, ¿no? Alfred Eichmann era un nazi de alto nivel, miembro de las SS, que ejecutó muchas de las órdenes que pertenecieron a esa tragedia histórica llamada Holocausto, o también de la Solución Final, en el que se asesinó a millones de personas en los campos de concentración nazis que se habían establecido un poco antes y durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los más crueles, que estuvieron emplazados en Europa del Este. El protagonista de Crimen sin Olvido es un detective que busca a alguien que hace de Alfred Eichmann, que no es precisamente él en la película, pero bueno, por la trama uno se da cuenta de que es esa la historia en la que está basada, ¿no? Va buscándolo y llega a Bolivia tras sus huellas, y ahí conocer una de las cosas más potentes que existían en Bolivia en ese momento, que era la realidad minera. Sí, cabe contextualizar sobre el tema de Eichmann. En realidad la historia va de que, siendo el arquitecto de la Solución Final, acabada la guerra, él escapa a distintos puntos y termina prácticamente en Argentina, donde vive una vida de anónimo, digamos, ¿no? Ocultándose obviamente de todos los cazanazis, y bueno, en realidad el mundo los buscaba, los nazis, para juzgarlos por todos los crímenes que habían realizado. Y es en esa vida anónima que lleva en Argentina que el tipo es encontrado por un ciego. Una historia surrealista. Como con un ciego, bueno, entablan relación obviamente dentro de la comunidad alemana en Argentina, todas las familias alemanas migradas a la Argentina. Y el ciego que había sido vecino de Eichmann en Alemania, se da cuenta que era Eichmann porque su nieta le contaba todas las cosas que la nieta de Eichmann le contaba respecto a su vida en Alemania, y avisa al equipo de inteligencia israelí, y arman todo un operativo para sacarlo de la Argentina sin consentimiento del gobierno argentino, y bueno, al final lo juzgan en Israel y lo destinan a la pena de muerte, en realidad lo ahorcan, ¿no? Bueno, esa es la historia bajo la cual está basada Crimen sin Castigo, pero bueno, para los que han visto, que creo que debe ser muy pocas personas, porque en realidad esta es una película cuasi inédita en el país. Incluso en Argentina. Incluso en la Argentina, el trama va fundado en esto, pero no relata, digamos, tal cual la historia, sino adecua al tema, a otra historia dentro de Bolivia, pero bueno, la idea del ciego, etcétera, están presentes, del nazi, ¿no? Para el caso de lo que estamos analizando, una de las cosas más interesantes y fuertes de Crimen sin Olvido es la participación de Alfredo Domínguez, Ernesto Cabur, Gilbert Fabré, y de otra parte, digamos, de otra beta sonora que explota la película, de Astor Piazzolla. Sí, en el tema de la música es interesante, porque estos datos se conocen muy poco. O sea, está compuesto por el trío
Alfredo Domínguez, como tú has dicho, Ernesto Cabur y Gilbert Fabré, pero también por Piazzolla. Pero lo que no se tiene bien claro es de que Piazzolla ha arreglado ciertas composiciones de Alfredo Domínguez para el soundtrack de la película. O sea, es realmente algo genial para el país, ¿no? O sea, Astor Piazzolla arreglando los temas de Alfredo Domínguez para ponerlos a la película. Obviamente la participación sola de Piazzolla ya es un gran logro, ¿no? Entonces la película tiene una sonoridad especial. Pero al mismo tiempo yo quiero resaltar de que quizás la película se haya planeado en el exterior, porque Mistral trabaja con Gustavo Girardi en el tema del guión, pero estoy seguro de que se ha dado un proceso de adecuación a la realidad boliviana, porque hay partes que no condicen, digamos, conocimiento extranjero en el relato, como el final, que tiene un final prácticamente surrealista como la realidad boliviana. Es un montón de diablos bailando, y al son de esa diablada es de que pescan a Eichmann y lo asesinan, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una relación, digamos, contradictoria y además espontánea, empírica de la construcción de la música, de la película, etcétera, ¿no? Ahora, esta relación de cine y música nos muestra cuál es la visión, digamos, desde fuera de la realidad boliviana. Uh-huh. Obviamente el folclore está muy presente, pero también tratando de entender cuál es el contexto sociocultural boliviano, el tema que toca Alfredo Domínguez, por ejemplo, el tema que toca en La Fogata, tiene que ver con cómo nosotros concebimos la muerte, ¿no? Uh-huh. Es un... Y en especial cómo el minero concibe la muerte, que casi es una relación cotidiana entre el trabajador del socavón y la parca, ¿no? Sí, exactamente. Seguramente muchos de nuestros oyentes nos van a entender. Estamos hablando del tema de Rosendo Villegas Velarde, en el cual una indígena le está reclamando a su esposo haberse muerto, puesto que tenían preparado la gran fiesta de boda antes, habían matado al cuchi, le dice, habían preparado la chicha, y la relación esa muy profunda que nosotros tenemos con respecto a la muerte, ¿no? Entonces es un tema muy, muy relacionado, ¿no? Es que eso lo haya escogido Jorge Mistral, de que ha tratado de entender cuál es esa relación, y eso se da en un contexto en el que se va a dar mucha muerte dentro del trama de la película. El apoyo que tiene con Gilbert Fabré, etcétera, en la película, ellos llevan, por ejemplo, un sentimiento más latinoamericanista de concebir la música. Tocan un arreglo de Alfredo Domínguez de un tema de Violeta Parra, que es Cerca del Cielo, que Alfredo Domínguez especialmente lo hizo para esto, ¿no? Uh-huh. Otra cosa más, en realidad esta película ha tenido dos títulos. Una que es Crimen sin Olvido, y bueno, en el país se ha presentado como Misión Cerca del Cielo. Solamente se ha presentado el país, no se ha vuelto a presentar. La esposa de Alfredo Domínguez en alguna entrevista contaba que Alfredo Domínguez nunca había visto su participación, porque es fundamental, es protagonista en la película. Claro. Y que es un minero que trabaja ahí en las alturas y que sufre todos los abusos de la patronal, ¿no? Y que tiene un amigo mudo que es Gilbert Fabré. Así es. Bueno, es interesante. Y que le ayuda a tocar la quena en esa canción que has relatado. Exacto, y además de que el dolor profundo que Gilbert siente cuando el patrón de la mina le rompe la quena, ¿no? Así es. Y como un sentido de agradecimiento del extranjero, le devuelve la quena y prácticamente le entrega la vida al extranjero en agradecimiento a ese gesto que había tenido, ¿no? Entonces es una película muy interesante. Lo que vamos a ir a escuchar son dos temas justamente de la película que están en el disco Folklore 2 del trío Domínguez, Cabur y Fabré.
Una que es Cerca del Cielo, que anunciamos, que es un arreglo del tema de La Violeta Parra por Alfredo Domínguez. Y la segunda, que es Senda Nueva, que me van a permitir leer lo que dice en el LP. Es otra nueva expresión, pero con algo anecdótico. Encontramos los tres en una mina. Se encontraban, dice Fabré, Cabur y Domínguez en la mina, filmando la película Misión Cerca del Cielo. Y a manera de descanso, Cabur y yo, Alfredo Domínguez, le insistimos al gringo que compusiera algo. Y con la cabeza baja nos decía que no le salía nada. Y en una de esas nos hizo escuchar unas gamas bastante agradables. Le preguntamos de dónde salía eso y repuso, salió así nomás. Fue entonces que nosotros nos encargamos de terminarla, por tanto resultó coproducción suiza-boliviana. Hicimos todo esto a manera de puro experimento. Senda Nueva, un tema que has nacido en la filmación para la película. Llegado a la última etapa de este especial de cine y música en Andes lo que Andes. Hemos
abordado la relación entre la música y el cine en 3 películas nacionales: Yaguarmalcu, Misión cerca del cielo o Crimen sin olvido, y Mina Alaska. Espero que este programa haya servido para que podamos haber recordado, haber reflexionado, haber profundizado un poco nuestras ideas, sentimientos y afectividades sobre esto que nos apasiona tanto, que es la cultura, y en especial lo que hemos producido en este pedazo de tierra que llamamos Bolivia. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima con más Andes lo que Andes. Bueno, sí, ha sido muy grato estar aquí, pero también anunciarles que vamos a dejar los links de las películas para quien no las haya podido ver en la página de Facebook del programa, y también les vamos a dejar la digitalización de los soundtracks de las películas para que así las puedan disfrutar. Con eso me despido, muchas gracias, hasta el próximo programa.